Buenas tardes a todos. Pues agradeciéndoles una vez más que nos acompañen en esta capacitación, presentación, ¿sí? Espero que, pues bueno, la información que estemos dando en este momento, pues bueno, les ayude, les funcione y pues bueno, también obviamente al final vamos a hablar de los complementos que nos pueden ayudar para el problema osteoarticular o la salud osteoarticular. Y pues bueno, ustedes con sus clientes o pacientes, si es que tienen alguna profesión relacionada con la salud, pues puedan recomendarlo sin problema. Podemos dar paso con esta presentación, que es la enfermedad osteoarticular. Muy bien. Se logra ver bien, ¿verdad? Bueno, Sí, se ve bien. perfecto. Bueno, pues en cuestión de la salud articular, pues necesitamos saber que precisamente nuestro cuerpo está formada pues por múltiples articulaciones. Generalmente nuestro cuerpo está hecho precisamente para el movimiento. Y es lo que hoy en día muchas veces no, no podemos entender, ¿no? Porque hay tanto sedentarismo en la época actual, donde precisamente, pues bueno, muchas del desgaste o muchas de las alteraciones articulares también tienen que ver por el sedentarismo, tienen que ver por una falta de movilidad. Y aquí podemos ver cómo en nuestro cuerpo, en nuestro esqueleto, hay diferentes articulaciones que va incluso desde el cráneo. Vemos que hay, cuando nacemos, tenemos se forman ciertas articulaciones entre los huesos del cráneo que, pues bueno, posteriormente al final después de la niñez, después del año, pues bueno, se van funcionando estas articulaciones, generando suturas craneales, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Y pues bueno, eso pues bueno, favorece precisamente a que haya un movimiento, aunque no muy completo, pero sí haya un desplazamiento moderado de esas articulaciones. ¿Por qué? Porque precisamente el bebé, el niño está creciendo, el cerebro está creciendo y pues necesita precisamente que haya una cierta movilidad en esas articulaciones, incluso obviamente en el nacimiento. Por eso muchos niños nacen con la cabeza un poco alargada porque pasan por el canal de parto y pues se requiere que precisamente esas articulaciones craneales pues se mantengan libres, se mantengan hasta cierto punto movibles para que pueda pasar sin problema. Entonces hay muchos tipos de articulaciones que van a moverse, por ejemplo en el cuello, que son articulaciones que dan una movilidad a todas las direcciones, como el de pivote, articulación de bisagra, como es el caso de las articulaciones precisamente de las rodillas o de los codos, o articulaciones sencillas de montar, por ejemplo, que lo vemos precisamente entre los dedos de las manos, articulaciones que nos permiten un desplazamiento hacia diversas direcciones o giratorios, ¿no? Entonces hay muchas articulaciones que tienen mucha movilidad o, por ejemplo, cierta movilidad, por ejemplo, lo que son el tórax. Aquí vemos articulaciones que no solamente es la articulación con el hueso, sino hay un pedazo de cartílago que va a unir, por ejemplo, el esternón con las costillas, ¿no? Eso le permite una movilidad. Cuando nosotros respiramos, precisamente los músculos respiratorios favorecen esa respiración y precisamente amplían o cierran nuestro tórax. Entonces, tiene que haber cierta movilidad para que nosotros podamos respirar. Y pues bueno, también hay articulaciones que hasta cierto punto son fijas, ¿sí? Como las articulaciones que se da con la mandíbula y los dientes. Eso, pues bueno, debe de haber es una articulación, pero pues bueno, es una articulación en la cual fija de manera pues muy eficiente está tanto la mandíbula el hueso de la mandíbula con los dientes. Entonces, ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de articulaciones que nos pueden dar movilidad, ¿sí? Hasta cierto punto o una amplitud mucho mayor. Va dependiendo también pues, las características, el entrenamiento, el tipo de flexibilidad que nosotros podamos tener y que nosotros le demos precisamente esa movilidad que se requiere a las diferentes articulaciones. Y pues bueno, dentro de las articulaciones, pues también hay enfermedades, las enfermedades osteoarticulares. Esto hay pues más de 100 enfermedades relacionadas con las articulaciones, pero aquí podemos ver algunas de las enfermedades más comunes, algo que se presenta de manera más frecuente, como es la osteoartrosis,
sí, que ahorita es una de las enfermedades que vamos a ver de manera más detallada. La artritis reumatoide también es otro problema también común en México. La artritis reumatoide juvenil, que esto es algo muy frecuente en personas pues, adolescentes. La gota, que es una que tiene que ver precisamente con un problema metabólico, con la cuestión del ácido úrico elevado, que ese ácido úrico se cristaliza, se va hacia la articulación, se cristaliza y forma precisamente pues ese dolor característico en articulaciones muy pequeñas, por ejemplo la del dedo gordo del pie, que es una articulación en la cual esta enfermedad es muy característico. La fibromialgia, que hoy en día sabemos que ha estado apareciendo este tipo de enfermedad, que es algo reumatológico, en la cual no solamente se afecta las articulaciones, sino también los músculos. Es un proceso inflamatorio que no se sabe todavía cuál es la causa específica de este padecimiento, pero pues tiene que ver muchas veces con el sistema inmunológico, ¿no? Con muchas otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, o llamado LES, ¿no? Esta enfermedad también es un proceso inflamatorio generalizado que va a presentar pues molestias o dolores en diferentes partes de las articulaciones y también a nivel muscular. El síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad también en la cual genera no solamente procesos inflamatorios a nivel articular, sino también genera, pues, a nivel de mucosas empieza a generar una resequedad, y esto es algo muy común en las mujeres. Están las lumbalgias, que son dolores precisamente muy específicos a nivel de la zona lumbar, en las articulaciones de la columna lumbar. Y esto puede deberse a diferentes factores, por ejemplo, el haber generado una carga importante a nivel de la columna, no sabemos hacer algún esfuerzo, por ejemplo, físico, un estiramiento demasiado excesivo, eso puede generar una lesión, un proceso inflamatorio a nivel lumbar y posteriormente, si no se cuida, puede generar ya un problema mucho mayor. La osteoporosis, que también es una enfermedad muy común, especialmente en la mujer, y otra enfermedad que es la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad degenerativa muy importante que, pues bueno, va generando un proceso ya pues de anquilosar, de rigidez tan importante que genera en la persona que lo padece, pues una discapacidad precisamente, deja de moverse prácticamente. Entonces, estas son las enfermedades, digamos, más comunes que se llegan a presentar, pero como les dije, existen más de 100 enfermedades relacionadas con las articulaciones. Como hay enfermedades muy comunes, también hay enfermedades pues muy, muy, muy raras. Bueno, aquí en México, pues las enfermedades más comunes, como habíamos dicho, pues es la artritis reumatoide, que generalmente tiene que ver con 1 millón de personas que llegan a padecerla. La osteoartrosis, exactamente unos 8 millones aproximadamente. Como vemos, la osteoartrosis es una de las enfermedades más comunes y, pues bueno, afecta en total a 10 millones de personas en México y están entre las primeras 10 causas de atención médica. Y sí, precisamente cuando nosotros estamos dando consulta a una gran parte de las personas que llegan, y especialmente personas por arriba de 40 años o 50 años, llegan a tener un problema o nos refieren problemas de articulaciones, ya sea por el tipo de actividad que estén realizando o por alguna cuestión hereditaria. Entonces, como vemos, es algo muy común, ¿sí? Y está entre las primeras 10 causas de atención médica. Entonces, muchos de estos pacientes, pues bueno, van a tener tratamientos que generalmente son tratamientos crónicos, tratamientos que van a durar mucho tiempo con estos tratamientos. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sabemos que hay muchos factores de riesgo, uno de ellos, como sabemos, es la genética y enfermedades que pueden heredarse, que tienen que ver, por ejemplo, la artritis reumatoide, si hay antecedentes en la familia, por ejemplo, en mi caso, tengo mi abuelita, mis tías paternas tienen problemas de artritis reumatoide, los han operado, mi papá pues también no tuvo artritis reumatoide, tuvo fiebre reumática, pero esto le generó problemas precisamente a lo largo del tiempo y tiene también un problema ya de desgaste en diferentes articulaciones, ¿sí? del cuerpo. Entonces,
es una cuestión genética. Entonces yo tengo que cuidar esa parte, ¿no? No abusar o no generar factores que también me puedan implicar un mayor desgaste. Entonces hay que cuidar eso. La edad también es un factor. Se observan más este tipo de enfermedades por arriba de los 40 años, aunque pues bueno, hemos visto que hay enfermedades juveniles, pero generalmente pues son enfermedades que tienen que ver con la edad y esto pues se debe también al desgaste. También hay factores como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, al tener una carga mayor en el esqueleto por este exceso de peso, pues va a generar un desgaste con el tiempo. Al principio no se va a notar, al principio no va a haber dolor, pero si esta parte no se controla, pues bueno, en algún momento va a haber una alteración en las articulaciones que tengan mayor pues presión relacionada con el peso. También, pues bueno, es muy común en la mujer muchas de las enfermedades de tipo osteoarticular, especialmente, por ejemplo, la osteoporosis. Entonces, también el género, pues es un factor de riesgo. Las lesiones deportivas, sabemos que los deportes, los diferentes deportes, pueden generar algún problema a nivel articular, alguna lesión. Por ejemplo, vemos ahí el fútbol, una lesión en la articulación del tobillo puede generar una fractura. Esto pues puede implicarle no solamente pues que se vaya esa persona pues algunas semanas sin poder jugar, incluso muchos de esos jugadores ya dejan de jugar por el tipo de lesión que a lo mejor fue muy severa, o porque se han desarrollado diferentes tipos de lesiones precisamente por el tipo de deporte. También la cuestión, por ejemplo, de herencia, vemos, por ejemplo, alteraciones articulares ya desde nacimiento, por ejemplo, el genius valgus, el genius varo, que precisamente es tanto hay un problema de la alineación entre el fémur y la tibia, ¿sí? Y esto va a generar alteraciones en la articulación de la rodilla. Y aquí, pues bueno, si este niño, pues a estos niños no se les, eh, pues no se les trata de una manera adecuada, pues cuando sean adultos o incluso jóvenes pueden ya presentar alguna alteración articular, algún desgaste y posteriormente pues más alteraciones, mayor malformación en esa zona, ¿sí? Y pues tener problemas precisamente para caminar, una incapacidad para generar ciertas actividades, especialmente de movilidad. Y pues bueno, también las profesiones. Hay profesiones en la cual pues la persona está sometida a mucha presión. Por ejemplo, aquí vemos las profesiones, por ejemplo, de la construcción, los albañiles, los que utilizan herramientas de manera permanente o durante mucho tiempo, va generando con el tiempo pues una alteración en esa articulación, va a generarse una lesión, un desgaste, y con ello pues los síntomas que pueden relacionarse con esa actividad. Esto va dependiendo qué articulación es la que más se afecta, la que más se utiliza. Esto puede generar lo que se llama una osteoartrosis y esto se debe al mismo desgaste por el uso continuo de esa articulación. Esto es muy común en profesiones como la construcción, es muy común en deportistas también, es muy común, por ejemplo, en personas que utilizan, por ejemplo, mucho las manos, las personas que hacen trabajos en casa, el quehacer en la casa, pues es común ver estas personas que tienen molestias o dolores o inflamaciones de esas articulaciones que utilizan más. Entonces hay muchos factores de riesgo, hay factores que se pueden modificar, hay otros factores que no, pero pues esos factores que no se pueden modificar, pues no debemos aumentar esos factores de riesgo pues para no presentarlos de manera temprana. Y pues bueno, hay muchos síntomas que pueden referir los pacientes. Como hay personas que solamente sienten un crujido o un chasquido dentro de la articulación, pero no genera ningún otro problema, como hay pacientes que pueden tener toda esta serie de síntomas. Un dolor, que puede ser un dolor de manera variable, puede ser un dolor leve, puede ser un dolor que se presenta solamente con el movimiento. Hay personas que refieren dolor incluso cuando están descansando o por la noche. Entonces, ahí nosotros debemos de identificar qué tipo de dolor tiene. La rigidez, esto pues implica precisamente una falta de movilidad, la articulación se ve limitada en su movimiento y esto debido al mismo proceso de inflamación. A veces la inflamación llega a ser tan importante que genera la rigidez. Puede haber sensibilidad, precisamente esa sensibilidad, simplemente con tocarlo
de una manera suave puede generar un dolor, puede generar alguna alteración en la zona. Pérdida de la flexibilidad precisamente se ve muy limitada por esa rigidez, se ve muy limitado el movimiento, el arco de movimiento va a estar limitado. Los chasquidos que pues bueno tienen que ver más que nada por un desgaste articular, ¿sí? La hinchazón, que es el proceso inflamatorio, y pues deformidades. Muchas de estas enfermedades a lo largo del tiempo, las enfermedades crónico-degenerativas osteoarticulares van a generar una deformidad, ¿sí? Entonces, lo que se busca es precisamente reducir todos estos síntomas, reducir la hinchazón, reducir la inflamación, precisamente para poder reducir la rigidez y poder mejorar la flexibilidad. Y con ello, pues estamos previniendo que estas personas puedan tener alguna deformidad importante o la pérdida total de la movilidad de esa articulación, ¿no? Y eso puede generarle una incapacidad para realizar pues, actividades que anteriormente hacía sin ningún problema. Y pues bueno, como vemos, tanto la artritis reumatoide como la osteoartrosis o artrosis son las enfermedades más comunes, son 10 millones de personas que pueden tenerla. Hay diferencias entre ellas. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Generalmente esto tiene que ver con el sistema inmunológico. Generalmente aquí en esta enfermedad lo que se inflama o lo que se empieza a dañar es la membrana sinovial. La membrana sinovial es una membrana que va a rodear precisamente a la articulación. Y aquí vemos, por ejemplo, en este dibujito, en este esquema, vemos cómo esta zona roja que está alrededor de la articulación se empieza a inflamar y esta inflamación cuando se presenta de manera crónica, pues va a empezar a degenerar todos los tejidos que están alrededor de ella y precisamente empieza a haber una erosión del hueso, empieza a haber pérdida del espacio de la articulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese proceso inflamatorio, ¿sí? Como una respuesta precisamente a este sistema inmunológico que lo está atacando, cuando esa inflamación se presenta de manera crónica, pues va a empezar un proceso de degeneración, un proceso de lesión. Y es por eso que el daño es mucho más severo en el problema de artritis reumatoide. Puede aparecer a cualquier edad, incluso desde la infancia. Las partes más afectadas, pues vemos que son las muñecas, las manos, los pies, los hombros, los codos, las caderas, las rodillas y las cervicales. Los principales síntomas, pues bueno, puede haber inflamación, derrame articular, que es el derrame de líquido que se encuentra dentro de la articulación, puede haber rigidez, dolor y pérdida de la movilidad, ¿sí? Entonces, esta es la artritis reumatoide. En el caso de la osteoartrosis o artrosis, aquí precisamente lo que se ataca es el cartílago nada más, no se ataca lo que es la membrana sinovial. Entonces, el daño se genera por un desgaste continuo de este tejido, del cartílago, y esto está asociada al envejecimiento, está más asociada a la edad. Esto es más frecuente a partir de los 40 años. Aquí pues prácticamente se pueden afectar cualquier también tipo de articulación, especialmente la articulación que más se haya utilizado, por decirlo así, se haya utilizado y por lo tanto va a haber un mayor desgaste, ¿sí? Principales síntomas, generalmente es el dolor, la rigidez, puede haber chasquidos precisamente por el choque de esas articulaciones, de esos cartílagos, que no debería de haber un choque entre esos cartílagos porque hay un líquido sinovial, ¿sí? Entonces eso genera precisamente ese ruido o ese chasquido. Entonces aquí como vemos, esa es la diferencia. Una es una enfermedad mucho más desgastante, la otra también va a ser desgastante, pero es más que nada con la edad. Aquí vemos la diferencia. Aquí en la osteoartrosis vemos que la membrana sinovial pues está presente, no se mantiene inflamada, no se altera, pero sí el cartílago empieza a desgastarse y eso empieza a desgastar el hueso. Y en el caso de la artritis reumatoide, la membrana sinovial se empieza a inflamar y con ello esa inflamación genera un desgaste mucho mayor y una lesión mucho mayor en la articulación. Y es por eso que se genera una pérdida mayor de la movilidad de esa articulación. Aquí vemos la diferencia, cuando ya son enfermedades en etapas tardías, vemos cómo la deformidad es diferente. Aquí en artritis reumatoide, cómo la deformidad es mucho mayor, ¿sí? Que en un problema de osteoartritis.
hay mayor pérdida de la movilidad, y esas son las diferencias. Y pues bueno, también quise incluir la osteoporosis porque, pues bueno, hemos estado viendo en consulta una mayor cantidad de personas con osteoporosis, incluso en personas jóvenes. Estamos hablando por arriba, pues, de los 40 años, incluso previo a la menopausia. Entonces, esto ya puede deberse a diversos factores, incluso una baja cantidad de vitamina D o algún problema a lo mejor de manera hormonal, que pues bueno, esto implica que precisamente la osteoporosis se presenta, ¿sí? En personas mucho más jóvenes. Aquí vemos que es una enfermedad precisamente crónica, es una enfermedad progresiva. Cuando esta enfermedad se diagnostica, la persona va a tener siempre osteoporosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una tendencia al desgaste. Aunque se pueda, digamos, como controlar o se pueda llevar a una osteopenia, ¿sí? O sea, una etapa previa, de todos modos ya la osteoporosis está, ¿sí? Si la persona deja de tomar el tratamiento o los suplementos que esté tomando, esa persona otra vez va a pasar al estado de osteoporosis. Por eso es una enfermedad crónica y es una enfermedad progresiva. Y pues bueno, se caracteriza precisamente por una masa ósea baja, hay un deterioro precisamente en la arquitectura precisamente del hueso. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esta zona del hueso, pues sí, hay no es completamente sólido, pero pues bueno, en un estado de osteoporosis, esta parte se vuelve precisamente mucho más amplia, ¿sí? Entonces, hay una disminución precisamente de la dureza, de la fortaleza del hueso, eso genera una fragilidad y con ello un mayor riesgo de fractura, ¿sí? Esto se puede presentar a partir de los 30 o 40 años de edad, ¿sí? Y se inicia una disminución de manera gradual. Aquí en las mujeres esta carga ósea es mucho más intensa que en los hombres, esto de 3 a 5 años después de la menopausia, ¿sí? Entonces, la menopausia es un factor muy importante para que se intensifique esa pérdida de hueso. Por eso es muy importante que la mujer, previo a la menopausia, sus años, ponga unos 5 o 10 años anteriores a la menopausia, pues pueda tener en cuestión de actividad física, en cuestión de estilo de vida, en cuestión nutricional, en cuestión de alimentación, pueda mejorar esta parte, pues para poder reducir el riesgo de daño, ¿sí? A nivel del hueso. Y en México, pues una de cada 12 mujeres, ¿sí? Y uno de cada 20 hombres mayores de 50 años van a poder desarrollar una fractura de cadera. Entonces, como vemos, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, pero eso no significa que el hombre no pueda tenerlo. Factores de riesgo para la osteoporosis, pues hombres y mujeres por arriba de los 50 años, entonces la edad es un factor de riesgo, ¿sí? Una menopausia a la edad, que es entre los 40, 45, 55 años, o en una menopausia temprana, que estamos hablando antes de esos 45 años. Tener una historia familiar de osteoporosis y fractura de cadera también es un factor de riesgo. Historias personales de fracturas anteriores, índice de masa corporal menor de 19, ¿sí? Estamos hablando de una persona que es muy delgada, demasiado delgada. Esto significa que sus huesos son demasiado delgados. Entonces esa persona va a tender a desarrollar un mayor riesgo de fractura. El consumo de alcohol también es algo muy importante. El tabaquismo activo o pasivo también es otro factor de riesgo. También hay ciertos medicamentos que pueden implicar un mayor riesgo de desarrollar fracturas, como son los corticosteroides y algunos anticonvulsivos son los que pueden desarrollar el problema de osteoporosis. También el sedentarismo, la inmovilización prolongada, esto también es muy frecuente en personas. La persona que haga menos de 150 minutos de actividad física a la semana tiene un mayor riesgo de fractura. Las caídas también es un factor de riesgo. Y hay otras patologías que tienen que ver precisamente con problemas de tipo autoinmune o enfermedades de tipo hormonal, ¿sí? O glandular o endocrinológicas que pueden generar alteraciones, ¿sí? En el metabolismo precisamente del calcio y esto genera un mayor riesgo de osteoporosis. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues obviamente si yo tengo algún problema en mi peso, ya sea que sea por debajo
de 19 de índice de masa corporal, o tengo un sobrepeso, una obesidad, estamos hablando por arriba de 25, en el caso de sobrepeso, o por arriba de 30 de índice de masa corporal, que estamos hablando de obesidad, pues necesitamos hacer esos cambios a ese nivel. Debemos mejorar precisamente nuestra alimentación para tener un control adecuado de nuestro peso, ¿sí? Y eso pues nos va a ayudar a reducir la aparición de este problema, ya sea de cualquier tipo de enfermedad osteoarticular, pero especialmente estas enfermedades que pueden, que pueden generarse por alteraciones precisamente de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida ha sido modificado a partir de la industrialización de los alimentos, pues esto ha generado también que nuestro cuerpo pues empiece a modificarse, empiece a trabajar de manera diferente o que no acepte de manera adecuada pues esos nutrientes, entre comillas, que pues nos están ofreciendo la industria alimentaria. Entonces aquí lo conveniente es consumir alimentos lo más natural posible, evitar lo más que se pueda los alimentos que vengan en bolsas, que vengan en paquetes, que tengan sellos negros, eso hay que evitarlo lo más que se pueda, precisamente para que nuestro cuerpo pueda tener un mejor funcionamiento. El sedentarismo tenemos que evitarlo. Como les he comentado, nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Si nosotros no nos movemos, no hacemos por lo menos 150 minutos por semana de una actividad leve a moderada, nuestro cuerpo empieza a sufrir. Estamos hablando a partir de los 40 años, ¿sí? Entonces, no solamente se pierde la densidad ósea, se empieza a perder masa muscular y la relación músculo-hueso, ¿sí? Esa relación puede cambiar. Entonces es importante el movimiento, es importante fortalecer nuestro cuerpo. Es importante sí hacer actividades cardiovasculares, pero también es importante hacer ejercicios de tipo como pesas, ¿sí? De resistencia, donde nosotros necesitamos hacer un poco más de resistencia. Puede ser a través de pesas, puede ser a través de ligas, puede ser a través del peso de nuestro propio cuerpo, nos puede ayudar a esto. Evitar pues el tabaquismo, evitar el alcoholismo, evitar el alcohol lo más que se pueda porque es un factor de riesgo. También es muy importante, pues si nosotros ya tenemos una edad, pues es importante acudir también con los profesionales de la salud. Si nosotros empezamos ya a tener alguna molestia, algún dolor, no tenemos que esperarnos a que nos duela más, no hay que esperarnos a que tengamos una incapacidad para la movilidad. Debemos de acudir precisamente con los profesionales, pues con ello a lo mejor para ayudar a que esa lesión pues no se degenere y que después no podamos movernos. Entonces es importante. Y con ello, pues también en el caso de la mujer, muchas de las enfermedades osteoarticulares es más frecuente en la mujer, pues acudir también con la ginecóloga, por ejemplo, si estamos hablando de problemas de tipo hormonal, ¿sí? Pues ir con el profesional, con el médico, con la ginecobstetra, y esto, pues bueno, puede ayudarnos precisamente a darnos un tratamiento para poder reducir algunas de las enfermedades, como es el caso de la osteoporosis. Entonces, son medidas preventivas que necesitamos hacer todos, ¿sí? Porque todos tenemos ese riesgo, más aumentado en las mujeres que en los hombres, pero eso no significa que nosotros los hombres no tenemos ese riesgo. Entonces, es importante. Y pues bueno, dentro del apoyo de Neolife hay diversos productos que nos pueden ayudar para mejorar o para apoyarnos precisamente en estos procesos osteoarticulares. Y aquí tenemos el Full Motion. El Full Motion pues es un complemento que contiene minerales, que contiene precisamente dos plantas, que es la boswellia y el sauce blanco, que tienen un efecto antiinflamatorio natural. Y los minerales apoyan precisamente a la formación de cartílago, ¿sí? Entonces, aquí este complemento nutricional es un complemento que tiene una acción antiinflamatoria natural, va a estimular el crecimiento del colágeno. El colágeno es un tipo de proteína que es importante precisamente para que nuestros huesos, nuestros tejidos, pues tengan esa firmeza, ¿sí? Entonces es importante el colágeno y este complemento puede ayudarnos para eso. También reduce la pérdida de calcio, es un complemento que también tiene calcio, que nos puede ayudar precisamente, por ejemplo, a procesos como la osteoporosis. Es importante en apoyo en las lesiones deportivas, claro. ¿Por qué? Porque en una lesión deportiva, una fractura, por ejemplo, ¿sí? Pues es importante que se pueda regenerar de una manera más rápida ese hueso
Y pues bueno, Full Motion por ese efecto antiinflamatorio y los minerales que contiene, que es boro, silicio, calcio, ayudan precisamente a esa reparación del tejido. Y esto, pues bueno, al bajar la inflamación, al bajar el dolor, pues va a aumentar la movilidad de las articulaciones. Entonces, Full Motion es un complemento que nos puede ayudar para esto. De este se toman 2 tabletas antes de la comida, un complemento que ayuda bastante a cualquier tipo de enfermedad de tipo osteoarticular, especialmente osteoartrosis y artritis reumatoide. Está el Vegan D. Como ya vimos, la vitamina D, que hoy en día pues, no es una vitamina, ya es una hormona, porque tiene implicaciones muy importantes dentro del organismo, entre ellas precisamente en la salud ósea. La vitamina D favorece que a nivel intestinal se pueda absorber el calcio. Entonces, una disminución de la vitamina D a nivel de nuestro cuerpo, pues va a reducir precisamente esa absorción a nivel de calcio. Entonces, es importante el Vegan D dentro de los complementos nutricionales que nosotros podemos recomendar en alguna persona que tenga algún problema osteoarticular, en el caso de la osteoporosis, o en nosotros mismos, si ya tenemos alguna lesión, alguna enfermedad, Vegan D es un buen producto que pueda ayudarnos para eso, no solamente a nivel del problema osteoarticular, también el sistema inmunitario, respiratorio. Como sabemos, muchas de las enfermedades también del sistema inmune, pues tienen que ver a lo mejor también con la cuestión de la vitamina D. Entonces es importante que nosotros podamos tener ese equilibrio en el sistema inmunológico. Entonces Vegan D es un buen producto que nos puede ayudar en la prevención de cáncer, ¿sí? De diferentes tipos, especialmente hormonales, el apoyo a la diabetes tipo 1, tipo 2 y algunas otras enfermedades, especialmente cardiovascular. Entonces Vegan D es un buen producto que podemos utilizar, es un producto vegano, ¿sí? Es un producto en la cual puede ayudarnos precisamente a mejorar, a mejorar la absorción precisamente del calcio. El quelado Calmac también es un complemento que tiene magnesio, que tiene calcio, que pues bueno, es un complemento. La ventaja de este complemento a otros calcios que ustedes pueden ver en el mercado es su tecnología precisamente de quelación. La quelación es un proceso en la cual se le forra precisamente a los minerales con aminoácidos, en este caso con glicina. Este aminoácido ayuda a que pues, el calcio y el magnesio se puedan absorber de una manera más eficiente a nivel intestinal. Y aparte contiene vitamina D. Entonces, esto aumenta más su absorción y pues su pérdida a nivel intestinal es mínima. Entonces, es un buen complemento. No se requieren grandes cantidades de calcio para poder mejorar o poder tener esa disponibilidad o biodisponibilidad de este mineral, tanto de calcio como de magnesio. Entonces, un buen producto que podemos utilizarlo también para problemas degenerativos, como es el caso de la osteoporosis. Entonces, el quelado Calmac nos ayuda a hacer la fijación de calcio al hueso, por el contenido de nutrientes que tiene, ayuda a nuestros huesos y dientes que estén fuertes, ayuda a controlar la osteoporosis, también ayuda a nuestro sueño, nos ayuda a reparar y también pues ayuda a nivel cardiovascular. El calcio tiene acciones también a ese nivel. Pero enfocándonos en la parte osteoarticular, que el lado Calmac es un buen producto. Todos los pacientes que tenemos que tienen problemas osteoarticulares, especialmente osteoporosis, que el lado Calmac es el número 1 que nosotros recomendamos para este problema. Y se ha vuelto en segundo lugar el Vegan D. Y pues bueno, son algunos de los complementos que nosotros podemos recomendar para esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay muchos más complementos. Tenemos el omega 3, ¿sí? Que sabemos que tiene una acción antiinflamatoria. Eso ya lo podemos ir sumando, podemos ir alternando o jugando precisamente con los demás complementos nutricionales, pues para dar un apoyo mucho mayor a estas personas que tienen algún trastorno a nivel osteoarticular.